Me llamo Carlos Fabián Medina Sarasti. Tengo 67 años. Mi nombre es Luis Eduardo Medina Sarasti. Tengo 64 años. Mi nombre es Oscar Hernán Medina Sarasti. Tengo 54 años. Mi mamá se llama Marina Isabel Sarasti. Ella es ama de casa. Mi papá se llamaba Carlos Alberto Medina. Y mi papá trabajaba en carpintería. Fue uno de los primeros carpinteros de aquí del municipio de Pupiales. Primero se dedicó en sus tiempos jóvenes a hacer ataúdes. Con el tiempo fue evolucionando a hacer sillas, lo que pues hasta el tiempo que él murió, pues él pudo hacer. No, mi niñez, pues, digamos, en pocas palabras fue buena porque siempre viví con mi papá y mi mamá. En aquel tiempo, pues éramos pocos hermanos, más o menos éramos cinco hermanos, sí, y la pasábamos de lo mejor. Pues sufrimos porque pues había mucha pobreza, sí, mucha pobreza, era difícil la vida para mi papá podernos mantener, sí, en ese tiempo que éramos 5. Fue buena mi vida de niño, sí. Mi infancia la pasé junto con mi papá, mi mamá, mis hermanos. Pues de lógica que en todo hogar siempre hay dificultades. El trabajo que realizaba mi papá no daba para mantenernos, porque todo era costoso desde ese tiempo. No había plata, el trabajo era escaso y pues mi papá hacía el esfuerzo por darnos la educación y mantenernos en el hogar. De los 60, 70 para acá, una juventud y una niñez excelente en todo sentido. Yo estudié hasta 5º de primaria, sí, en la Escuela Urbana Niño Jesús de Praga. Hasta 5º de escuela, terminé mis 5 años de primaria. De ahí, mi papá en cierta ocasión, cuando salimos, me dijo que me fuera a estudiar al colegio agropecuario. Y le dije que no iba. Pero él no me dijo ni una sola palabra, como quien dice, obligándolo, nada de eso. Le dije que no iba y él me dejó, ¿sí? Lo que no pasó con los otros hermanos, que a muchos casi fueron obligados a estudiar. La primaria yo la realicé en la Escuela Urbana de Varones, Niño Jesús de Praga, de Pupiales. El bachillerato, pues estuve hasta 10º en el colegio, en el Instituto Agrícola José María Hernández de Pupiales, y terminé haciendo el 11 en el Colegio Integrado Ciudad Ipiales. Son situaciones que se van dando paulatinamente, ¿no? Uno termina el bachillerato y la ilusión de todo padre de familia es seguir estudiando. Pero uno tiene que seguir trabajando en el taller. En el caso mío, hubo una posibilidad de irme a trabajar como instructor de ebanistería en Ipiales. Cuando salí de la escuela, me pasé 8 días con los amigos de la escuela, pues calle arriba, calle abajo, ¿no? En el pueblo. En 8 días, molestando, digamos, así, molestando, yendo de esquina en esquina, y así, muchas veces molestando nomás. En 8 días me cansé, me aburrí yo de andar con los amigos en la calle. Sucede que a los 8 días yo me quedé en la casa y me entré al taller de mi papá, ¿sí? En esa ocasión mi papá se había comprometido con un trabajo grande. Era un señor de Carlosama, ¿sí? Mi papá tenía 2 obreros. Pues
Para mal de él, los dos obreros, él se compromete con la obra y los dos obreros se le van. Lo dejaron solo. Y no sé por qué, a mí sería que me gustó el trabajo. Me entré al taller. Primera vez en mi vida que yo cogía una herramienta de lo que mi papá ya tenía trazado para hacer, cogí algo, una herramienta y me dediqué a hacer. Pues en ese tiempo mi papá me hablaba, porque yo nunca había tocado una herramienta, ¿sí? Me regañaba que deje, que no le vaya a dañar, ¿sí? Bueno, yo, se puede decir, pues, seguí, así me regañé, seguía, me gustaba el trabajo, seguía haciéndolo. Cuando yo terminé y él seguía regañándome, él estaba trazando más, se llaman tallados, peinetas para silleta. Seguía trazando y yo cogí una de ellas y la hice, la terminé. Cuando él estaba trazando del lado de la mesa de trabajo, yo llegué, la terminé y se la puse así del otro lado para que la vea. Entonces mi papá la cogió, la vio y me dijo en estas palabras: si así lo hiciste hacelos todos. Desde aquel tiempo, mi papá, él ya no tallaba, me lo dejó todo a mí, todo lo que era tallado, camas, armarios, silletas, todo lo hacía yo tallado, porque a mi papá le gustó desde el primero que hice, le gustó que yo talle y él ya no tallaba. Yo empecé a trabajar más o menos entre los 10 y los 11 años, ayudándole, colaborándole a mi papá en cosas pequeñas, fáciles de realizar, porque pues más no nos dejaba hacer, como lijar y cositas fáciles, así como le digo. Uno desde pequeño tenía que estar colaborando y ayudando aquí en el taller, porque el hecho de que mi papá se comprometía, o sea, eran tiempos en los cuales él se comprometía 3, 4 docenas de silletas. Entonces, el hecho de que había tanto trabajo, unos hacían eso, unos torneaban, otros fondeaban, otros lijaban. Entonces, o sea, toda mi familia era el apoyo y estar ahí colaborando. Yo nunca le pregunté a mi papá cómo se hace tal trabajo, ¿sí? Ni él tampoco me dijo, así se hace este trabajo, o en esta forma. Lo que sucede que después pasaron los años, ¿no? Él nunca me dijo, así se hace, ni yo le pregunté. Al pasar de los años, mi papá me preguntaba a mí. A ver, el oficio únicamente se lo aprendí a mi papá porque estaba juntos con él, ¿sí? Lo demás pues ya lo va adquiriendo uno. No he hecho cursos, ya lo que he aprendido es, como dicen vulgarmente, tegua. Uno es aprendiz así a la topa tolondra, se puede decir, sí, perdón la palabra. Pues lo demás, que haya habido gente que me haya enseñado, no, solo de mi papá nomás. Uno desde pequeño, imagínate que cuando uno ya tenía y sabía la utilización del torno, tanto mi persona como mis hermanos hacíamos trompos o yoyos. Los trompos los cambalachábamos por un puñado de bolas. Entonces, o sea, ¿qué más? Póngale 10, 11 años, uno ya estaba ahí manejando las cosas. Las herramientas, el torno, el cepillo, o sea, era el serrucho, eso era, pues uno nace y viendo las cosas, sabiendo cómo está el papá de uno trabajando, uno por intuición ve y sigue haciéndole. Así se corte, pero pues va aprendiendo. Los carpinteros más conocidos siempre fue, y pues que en paz descanse, ya fue don Dimas Guerrero, ¿sí? Un señor que hacía unos tallados, ¿sí?
pues lujosos. Mi papá, después ya vinieron otros señores, un Bernardo Chamorro, un tío mío, Venancio Sarasti. Ellos eran los más conocidos. Los carpinteros más nombrados de aquellos tiempos eran primero don Dimas Guerrero, un viejo tallador, don Bernardo Chamorro, Venancio Sarasti, Lucho Coral, César Coral. Bueno, esos son los que me acuerdo por el momento. Talleres de renombre, infaltable don Dimas Guerrero. Don Dimas Guerrero, don Bernardo Chamorro, don Miguel, bueno, se me va el apellido del señor que está viviendo en Popayán, el maestro Segovia. La gente de ahora son los hijos de los maestros que dieron renombre en ese tiempo. Acá en el caso nuestro, aquí mi persona y en la casa mis otros hermanos. No, a los jóvenes de hoy en día no les gusta. Ellos ya les interesa otra cosa, ¿sí? A ellos ya lo que les interesa muchas veces, por ejemplo, es cuestión de informática. Eso es lo que les gusta a ellos. Pero lo que es de trabajo de ebanistería, carpintería, no les gusta. El futuro de la carpintería lo veo como un poquito regular. Empecemos por qué. La juventud, los jóvenes no saben o no les gusta el oficio. En segundo lugar, ya los carpinteros estamos siendo reemplazados en primer lugar por las máquinas y por los prefabricados. Ya todas las personas tratan de hacerlo más rápido, así no les dure, no les aguante tanto tiempo, pero pues lo que a la gente le interesa es lo rápido. El trabajo en sí hoy en día está mermado, o sea, la gente que en realidad quiere las cosas inmediatas, contrata lo que está sonando ahorita y lo que está en furor, que son muebles elaborados con material de MDF, es decir, acerrín o cartón prensado. El oficio de pronto tiende a desaparecer. La gente está muy enmarcada en las cosas de fácil adquisición y las cosas que demanda un poquito de esfuerzo y de trabajo con respecto a la madera, lo están dejando a un lado. Muchas gracias al Ministerio de Cultura, que se preocupa por la cultura de Nariño. Es grato saber de que tengan en cuenta a la gente, a los artesanos, ¿no? No únicamente en el caso mío, hay infinidades de personas que en sus diversos trabajos lo saben hacer ellos mismos, lo saben hacer únicamente ellos. Y entonces, bien por el proyecto que saquen a relucir el valor de las personas, de los artesanos. Muchas gracias a la Fundación Saberes y Haceres por tenernos en cuenta. Quiero agradecer a la Fundación Saberes y Haceres del Sur por esta pequeña entrevista que me han hecho. Muchas gracias a la Fundación Saberes y Haceres del Sur.